Hola, hola, ¿qué tal? Familia del corazón. Como todos los viernes, un poquito tarde, perdón por el retraso de una hora. Normalmente transmitimos a las 2 de la tarde en horario de Ciudad de México, pero tuve algunos inconvenientes, unas reparaciones en casa que estaban, obviamente no iba a poder transmitir con el ruido que había. Pero bueno, ya quedó. Bien. Bienvenidos todos los que van llegando. Qué gusto estar con ustedes, familia. Buenas noches allá en Europa. Muy, muy altas noches, ya son, creo que ya son las 11 de la noche, pero gracias por estar los que pueden. Y los demás del resto del mundo, buena, bonita tarde. Y bienvenidos. Traigo unas muy buenas noticias de... Hijo, ha sido una semana muy movida en cuanto a información, en cuanto a todo lo que van los avances de estos cambios hermosos para la humanidad. El tema de hoy: prepara tu mente y la mente de tu familia, porque la verdad será impactante y no será para todos. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Les recuerdo por favor que sus preguntas háganmelas después de lo que vamos comentando. Voy a leerles una parte y vamos comentándolo, contestando preguntas y después continuamos. Vale, nos arrancamos con la primera información de Ariel Proletario 1. Dice: el Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa, dentro del Instituto Nacional de Salud, ha clasificado las terapias energéticas extraterrestres en una categoría conocida como CAM, o Medicina Alternativa Complementaria. En esta categoría se incluirá legalmente la tecnología MedVed, de modo que cualquiera que opere un centro MedVed no será perseguido por la FDA sin el debido proceso por parte del Poder Judicial, que ahora tiene autoridad del 100% sobre las políticas y pautas de salud, y ya no se somete a ninguna agencia ni a ningún organismo del Congreso. Como ven, todos deberíamos estar atentos a una aclaración en la medicina energética, ya que esto forma parte de la Agenda 47 y del periodo de transición del que habló el güerito de las trompetas, cuando mencionó los materiales de la era espacial que se pueden utilizar en todas las industrias, especialmente en la atención médica. A esto se refería. Como ven. Bueno, ¿no? Está excelente, yo creo, esta primera información con la que nos arrancamos. Gracias por todos sus, bonita vida para su servidor, sus bendiciones y toda la luz. Gracias, se recibe con amor, familia. Y, pues, bueno, comentarios no tengo mucho chance de leer, vamos a contestar preguntas, pero como siempre, de verdad, les prometo que los leo todos, ya sea al rato o mañana, con todo gusto y todo cariño, leo todos los comentarios que me hacen por aquí. Vale, ¿por qué? Porque me interesan. Y también sacando a los haters también, que de repente ponen que estupidez, pero bueno. Pues bien fácil, si no les gusta, cámbienle de canal. Si no creen nada de esto, pues no crean, no es a wiwi. No es a wiwi. Ok, por aquí hay una pregunta, Raúl García. Dice: ¿alguien sabe por qué Uruguay no está en la lista de los BRICS? Gracias. No está en la lista de los BRICS, mi hermano Raúl, porque aún no entra. Ya solicitó entrar, pero aún no está, por eso. Vale. Dice William Cervantes: hermano Ale, ¿cuándo llega la ley marcial? Cuando llega la ley marcial, llega Colombia para acabar con tanto corrupto en Colombia. Pues esperemos que ya muy pronto, William. Vale. Llegará como un ladrón, sin avisar, por la noche. ¿Vale? O la mañana, no importa, tienes que llegue. Vale. Perdón. Bueno, por acá seguimos. Ajá. Ok, saludos, Alex, desde Panamá, querido Alex. Dice, esto lo escribe Antonio Sou. Gracias por iluminarnos siempre. Gracias, tengo una pregunta. Quisiera buscar, o dónde puedo buscar la información, pero en otro idioma. Y mi hermano, pues si fueras más específico, sabría qué tipo de información. Vale. Pero bueno, si no me lo especificas, pues no sé a qué te refieres. Pero bueno, gracias. Ajá. Ok, dice Rubí. Hola, feliz día y gracias por tan excelente información. Con todo gusto, Rubí. Quiero saber si el banco Citibank está en los BRICS. No, hermanita, de hecho creo que están muchos problemas y hasta donde sí les dije en la semana pasada en el canal que estaba por quizá tronar. Vale, no es de los BRICS, es del Cabal. Hasta donde yo sé. Si cambia, como también lo era, estaba con Morgan, se puso las pilas y están cambiando.
¿vale? No quiere decir que no deje de ser de los oscuros. Vamos a ver qué pasa. Pero creo que cambiaron de bando. El Morgan sobre todo, pero Citibank, hasta donde sé, no hay buena esperanza. Si tienes dinero allí, pues yo te sugiero que mejor lo cambies de banco, ¿vale? Ok. Acierto. Dice David Salomón Mendoza: hola Alex, ¿llevas estadística comparativa de todos los años de servicio a la comunidad en relación a los aciertos y desaciertos? Sí, mi hermano, de hecho no hay necesidad, tengo memoria buena, bastante buena para acordarme todo. No hay comparación. Lo que pasa, mi hermano, es que no han cambiado grandes cosas, y te puedo decir que cuando hay algún cambio no es que hay una contradicción, sino más bien son cambios que la alianza luego hace. Vamos, y conforme nos van pasando la información, es que no es que se contradiga o cambie, lo que pasa es que luego cambian las circunstancias, depende cómo va la historia, cómo se van manejando, cómo se van desarrollando las cuestiones, ¿vale? Entonces, por ese lado, no es tanto que llevar aciertos y desaciertos. Si te refieres a desaciertos del Cabal, ha tenido muchísimos y va a seguir teniéndolos. Aciertos de la alianza, muchos más. Y yo diría que 100%, ¿vale? Por ese lado, entonces por ahí hay que checarle más por ese lado. Pero bueno, digo, nada está escrito en piedra, puede cambiar de la noche a la mañana muchas cosas. Ok. Dice Rafael, esa corbata amarilla está más brillante que nunca. Lo que pasa, Rafa, es que hoy es un día muy lluvioso y está oscuro allá afuera en la ventana. Entonces la iluminación con la que me apoyo da más fuerte, está más oscuro aquí el estudio donde estoy y pega más fuerte la luz, por eso es más brillante. Vale, ok. Por aquí otra pregunta. Andrés Cuetlachli, saludos y bendiciones, Alex. Andrés de Barrios, sí, cierto, mi hermanito. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Tengo dinero en CETES, ¿crees que sea mejor sacarlo? No, mi hermano, no, por ese lado no. Si tú sientes confianza para sacarlo y mejor ocupar en otra cosa, sí. Pero de que vaya a correr riesgo, que se vaya a depreciar o algo, hasta donde yo sé, no hay ningún problema. Son CETES aquí en México, los que no saben, son certificados de la tesorería, son bonos con las cuales uno puede intercambiar, pero son de corto, mediano y largo plazo, los cuales generan intereses. La moneda mexicana está estable, mi hermano. Yo te podría sugerir, yo lo que haría en este caso sí seguir invirtiendo y recibiendo beneficios de ahí, ¿vale? Pero si tu intuición te dice sácalos, adelante, está perfecto, ¿vale? Ok, dice Oscar Donoso: Alex, buenas tardes, ¿sabes algo de la RB de Irak? Sí, a ratito se los cuento, por ahí tengo noticias también. Puedo buscar información de Miriam, María Mary Vargas González, saludos desde Colombia. Saludos, hermanita, hasta Colombia. ¿Dónde puedo buscar información de Gesara en Bogotá, Colombia? Híjole, hermanita, pues es que si vas en un periódico, pues no hay nada de esto, no va a entrar por ese lado. Todos los medios alternativos son los que más vamos al día más o menos con este asunto. Y si te refieres a que si ya entró, no ha entrado, todavía no, vale, en ninguna parte del mundo, ok. Luz Mendieta, las camas Medved, ¿cómo reducen la edad? No te sé decir cómo lo hacen, pero lo hacen, hermanita, hasta donde yo sé. Si cambia la cuestión se les avisa, pero hasta donde yo sé, sí, no sé explicarte el motivo, cómo lo hagan. Es una tecnología muy avanzada. Ya les he dicho que se cree que ni siquiera es de esta tierra. Es un regalo de los hermanos de las estrellas por órdenes de la fuente infinita de amor que dijo: compartan, porque ya es hora que despierta este planeta y merecen ser sanados. Así de grande está el asunto. Ok. Bueno, preguntas sin signo de interrogación. Ya les dije que yo me las brinco porque para mí eso no es una pregunta. Ok. Ok, Rubí dice: gracias por responderme. Entonces tendré que abrir en otro banco. ¿Cuál me recomiendas? Gracias por tu respuesta. Ay, hermanita, mira, los únicos que yo sé, el único, de hecho yo sé que está ya pegado bien con esto del QFS, va cumpliendo bien con los acuerdos de, que se me fue la palabra ahorita, Basilea, al día, y van bien, sinceramente es Santander, hasta donde yo sé. Hay por ahí 2 o 3 que también, pero no me acuerdo el nombre, manita. Ahí elige tú, ¿vale? Que de todos modos, y compara, también compara qué banco te puede, pues, darme beneficios
Pero lo que sí les puedo decir, en Santander ha habido, hace como unos 2 meses, llegó un aviso de que iban a entrar en un sistema, iban a modificar o a haber cambios en el sistema bancario. Me refiero electrónico. Entonces eso dan como muy por abajo del agua a entender pruebas del QFS, ¿vale? Entonces, y más cosas que he sabido de Santander, entonces por eso le he hecho porras allá, ¿vale? Ok, vamos a ver con las... Bueno, ahorita nos vamos con las preguntas, pero vamos a ver vamos a continuar con el tema, con las informaciones que les traigo, ¿ok? Mireya Ortega, en tu pregunta lo que estás diciendo, hermanita, tengo que ver con lo que les estoy comentando también. Entonces, vámonos con lo siguiente. Ok. Prepara tu mente y la mente de tu familia, porque la verdad será impactante y no será para todos. Acerca del sistema de transmisión de urgencia. Los documentales se emitirán 24 horas al día, 7 días a la semana. Esto durará 10 días. Se emitirá en 55 idiomas y 600 dialectos. Y todos los canales del planeta serán tomados por la Alianza de la Tierra. Mucha gente va a quedar sorprendida. Prepara a tu familia. Todo será revelado. Instituciones, políticos, celebridades, religiosos, realeza, etc. Todo lo es todo. O sea, todo. Durante los últimos 3 días revelarán, o sea, los últimos 3 días que queden de este informe, revelarán vida extraterrestre, patentes eliminadas y una nueva tierra. Esto es mensaje para los oscuros, puedes correr, pero no puedes esconderte. Nada puede detener lo que viene. Victoria de la luz, con amor, compartido por Indígena Renegado. Gracias, hermanito. Raúl Vázquez, bendiciones, mi hermano. Ok, entonces, hablando del sistema de transmisión de urgencia, aquí tengo que modificarle un poquito lo que digo, porque luego me bloquean. Ya falta muy poco tiempo. Por ahí había una, también indígena renegado, me había compartido una información en donde decían que se iba a transmitir por ciertas páginas de internet nada más, y no. Quien haya visto esa información por ahí es incorrecto. No, serán por los medios masivos una vez que sean tomados. Vale. Y me dirán, no me salgan por favor con el rollo de que es que va a ser los 3 días de oscuridad. No tiene nada que ver, y no se sabe si realmente van a existir esos 3 días de oscuridad. No puede no haber luz durante ni 8 días ni 3 días. Vale. Quizás sea un evento aislado, pero para la transmisión de urgencia tendría que haber, hasta donde, si no cambian las cosas, 8 días en donde se va a transmitir continuamente, en todos los medios, radio, televisión. Va a haber transmisión continua, no va a haber otra cosa en la televisión, para que me entiendan. Vale. Se cree que también se va a aprovechar para hacer los últimos arrestos que quedan, y si llega a sus días, en lugar de ponerse a dar miedo, alégrense, porque ya comenzó a cambiar todo. Ok. Entonces, vámonos. Mireya Ortega, más adelante contesto tu pregunta, pero tiene que ver con lo que me estás preguntando, hermanita. Ok, hola Alex, saludos cordiales desde Bogotá. Gracias por ser y estar. Igualmente, hermanita. Pregunta. ¿Qué va a pasar con las personas que actualmente están en las diferentes cárceles a nivel mundial? Ese sistema tiene que ser limpiado urgentemente. En la mañana, de hecho, lo platicaba con Iván Donaldson. Nos fuimos a tomar un cafecito, amigo y yo. Y hablamos que está hecho una porquería. Platicábamos que cuando soltaron a Julián a sus anchas, parte de lo que dijo es de que... de otra persona. Bueno, estoy confundiendo, ya se me cruzaron los cables. Una persona, un querido taita que estuvo, un maestrazo de medicina que estuvo preso por una cuestión política estúpida aquí en México. Una vez le tocó en Francia también, y lo soltaron ya en México también, gracias a Dios lo soltaron. Dice, no, nada que ver, las prisiones de Francia son un hotel de lujo, aquí es una porquería, es horrible y es de dar miedo. En muchos países de México para abajo están terriblemente mal las cárceles. Tiene que cambiar porque aparte es un negocio del cabal también. Hay demasiada corrupción dentro de una cárcel. Eso va a eliminarse. Ese sistema de que van a seguir funcionando, por supuesto. Va a haber gente que no quiera cambiar ni con todo lo que venga, pero el QFS va a darse cuenta y va a saber quién hace crímenes y quiénes no, quiénes son inocentes y quiénes no. Entonces yo les puedo asegurar que va a haber mucha limpia
Mucha limpia de ese aspecto, y sobre todo en las cárceles. Vale. Sí, sí, Lili, hay muchas novedades para esta semana. Vamos para allá. A ver, déjame ver esta pregunta. Adrián Matos, si te refieres a una pregunta de las que no puedo contestar con la corbata dorada, no puedo, mi hermano. No puedo contestar tu pregunta, y si no es referente a eso, no te entiendo tu pregunta, mi hermanito. Vale, sé más específico, pero si es de lo que te dije, pues ya no. Gracias, ya no seas tan específico, no le escribas, ya que todo mundo te lo va a poder contestar. Ok. Marta Valencia, ese querido Alex. Ya te contesté tu pregunta, Martita, más arriba, ¿vale? Por favor, ya no me la reescribas. Si llegaste un poquito tarde o no te diste cuenta, pues sí te contesté. Ok, vámonos por acá. Un par de preguntas más y nos seguimos con el siguiente tema. Bueno, la siguiente información. Joselito, gran día, Alex. Esperemos con fe las camas. ¿Podré ayudar o colaborar? No se sabe, mi hermano. Principalmente van a tener oportunidad de colaborar la gente, el personal médico, desde cirujanos hasta camilleros, ¿vale? Enfermeras, toda la gente que ya esté preparada le van a dar prioridad. Solamente comprobando que no sean corruptos, que no participaron a sabiendas de lo que estaban poniendo en la aplicación del brazo, a sabiendas, y la gente sabía lo que pasaba y todo ese veneno que iba a ser introducido. De todos modos, lo sabían ellos, al contrario, no van a poder colaborar, van a pagar. ¿Vale? Aún así creo que va a haber juicios por falta de información, gente que no sabía y la aplicó. Creo que de todos modos la alianza creo que les va a meter juicio. Entonces va a decir, oye, es que yo no sabía. Tenías obligación y se dijo por muchos lados, por muchos medios, que estaba mal. Permiso, familia. Dice Miriam, hola Alex, pregunta, estoy por entregar a plan de pagos con mi banco por deuda. Ok. Es conveniente que lo vea, me refiero a firmar un plan de 60 cuotas. Hermanita, quiero decirte algo, mientras no entre la ley GESARA, mientras no entren todos estos cambios, trata de negociar esa deuda lo mejor posible para tu conveniencia, no para el banco. Si te parece demasiado con el banco, pues sí habrá que renegociar, hacer algo. Si dejas de pagar va a haber problemas mientras no entren estos cambios. Se cree que cuando entre la ley GESARA vamos a recuperar los intereses que ya se pagaron, ¿vale? Mientras tanto hay que seguirlos, no te metas en problemas, ¿vale? Ya después vendrán los cambios y el regocijo de que dices, bueno, y hasta donde sé, hasta deudas condonadas, perdonadas, y regresar los fondos que ya se dieron, pero bueno, ya lo veremos. Dice por acá, veamos. Bueno, vámonos con lo demás. Dice, bueno, la última, Amanda Pérez, bendiciones, hermano. Banco Santander de España, sí, Amanda, a ese me refiero. Y Santander no nada más está en España, está en varias partes del mundo. ¿Vale? En México también hay, en Chile, en varias partes. Ok. Lo siguiente también es de Ariel Proletario 1. Dice, si no crees que el día de hoy es masivo a escala histórica, déjame informarte sobre CrowdStrike. Aprendas esa palabra. CrowdStrike significa en español golpe a las masas. Los servidores están ubicados en Ucrania. ¿Puedes decir interferencia electoral? Esta es una empresa de ciberseguridad del Estado profundo. Gente, esto es una amenaza a la seguridad nacional. ¿Qué recibió ayer oficialmente el güerito de las trompetas? Acuérdense que ayer le dieron su nominación oficial como candidato. Ahora quiero que piensen específicamente en aquellos en el Partido Demócrata. Aunque ambos lados de la isla política están comprometidos, Ariel se refiere a que hay un 100% de demócratas corruptos, pero también hay republicanos que también están metidos con el pantano. ¿Ok? Seguimos, dice, digamos que estamos siendo partidistas por las mierdas y las risas. ¿Ok? Dice, ¿quién ayudó a montar los biolaboratorios en Ucrania, incluso antes de que asumiera la presidencia? Cartel Obama. Es la respuesta. ¿Quién se descubrió que estaba lavando dinero desde Ucrania? El viejo Joe.
¿Quién se descubrió que canalizaba dinero a Zelensky a través de FTX y la plataforma de la firma comercial Alameda Research y donaba al Partido Demócrata? La respuesta es Sam Bankman-Fried. ¿Quiénes fueron las personas en el Congreso que fueron sorprendidas lavando dinero en Ucrania? La lista es esta: Kevin McCarthy, Steve Cohen, judío, Diana Hershberger, Juan Axon, David Evans, Fred Upton, etc. Por supuesto, hay muchos más que fueron nombrados el año pasado, pero se trata de CrowdStrike. ¿Sabe ahora que la gran cantidad de datos recopilados sobre esta interrupción se entregarán directamente al güero trompudo? Ojalá con lo que le van a dar, ya lo tiene más bien. Esto llega al más alto nivel de gobierno. La gente se pregunta, ¿por qué todo esto sale a la luz horas después de que el Trompetas asumiera su nominación en la RNC? Te dijo el 10 de julio que la batalla final tendría lugar en 7 días, ¿verdad? Ahora mira todos los eventos que han ocurrido desde que te fuiste a dormir. Como ven, el 10 de julio para acá todo lo que ha sucedido. Todo está relacionado con la NSA, todo está relacionado con la CIA, todo está relacionado con el F, B de burro y de iglesia. Ahora se puede entender mucho más claramente la magnitud de lo ocurrido con el intento de asesinato, porque el Estado profundo sabía que una vez que el trompudo se convirtiera en el nominado, ya no esperaría más para atacarlos, ya que lo que está haciendo ahora es oficialmente de conocimiento público y puede poner todo lo que sucede detrás de escena en el primer plano del discurso público. Ojo, no más. Porque el viejo Joe le quitó este privilegio hace 2 años. ¿Tiene ahora más sentido la frase pánico en DC? Puedo seguir, pero tengo que empezar a trabajar en el jardín. Más información sobre Noticias Grandes próximamente. ¿Cómo ven, familia? Por eso era grandísimo y altamente importante que el güerito de las trompetas no llegara a tomar su nominación como candidato. Ahora sí puede hablar y puede exponer lo que se les pegue la gana. Ahora sí están así y muchos van a salir por patas. Vamos a correr de aquí. Ok. Mariana Terán, ¿sabes algo sobre los blancos de Ecuador? Que ya se restableció el sistema, hermanita. Berta Novoa, buenas tardes, don Alejandro, acá en Bogotá, Colombia. Porfa, el Banco Caja Social está en los programas que está a punto de manifestarse. No lo sé, hermanita, desconozco. Ok. Los canales comunes y mundiales desaparecerán. Sí, hermanita, así como muchas productoras de cine. El cine va a cambiar, el teatro va a cambiar, los medios de comunicación van a cambiar, las televisoras van a cambiar. No se va a transmitir más que algo edificante para el ser humano. Así como también Conciencia en Amor Sagrado va a cambiar en poco tiempo. Cuando la Alianza me dé el segundo aviso, ya no voy a poder hablar absolutamente nada de esto y originalmente será únicamente de crecimiento espiritual, Conciencia en Amor Sagrado, ¿vale? Por lo pronto quiero avisarles que después del en vivo, en un ratito más, se va a cerrar el canal para las comunicación con ustedes, mis hermanitos. Ha habido muchos oscuritos que están dentro del canal. Vamos a hacer una limpieza. Nos va a llevar unas 3 semanas. Voy a aprovechar para descansar. No se va a cerrar el canal, no van a salir del canal de Telegram. Los que ya están inscritos y que tienen ya le dieron aquí el clic, si no, éntrenle. Voy a seguir transmitiendo noticias por allí, pero ya no vamos a poder tener un chat ahorita por la limpieza que les estoy diciendo. Hubo un ataque fuerte contra mi persona en cuanto a Telegram, no a mi persona, más bien contra mi canal de Telegram, pero van a caer, de verdad. Tengo ahí un apoyo grande que me está echando la mano, dos brazos fuertes ahí en Conciencia en Amor Sagrado. Les puedo asegurar nada más una cosa: esta gente que está en los que antes eran de Cebú y ahora están en FAU y están metiéndose al canal o están dentro para espiar, les tengo malas noticias. Uno de los que me está apoyando es Ciberpolicía y ya se tomó muy en cuenta todo el montón de denuncias que me metieron en Telegram falsas, porque para que yo no pudiera tengo una ligerita, lo único que lograron fue que no puedo yo mandar privados. En el chat me solicita que le mande algo en privado, no puedo. Pero bueno, nada más, prácticamente ya me lo quitan.
Entonces, nada más lo único que lograron fue eso. Les explicaba yo en el canal de Telegram también que si eso creen que es atacar a alguien así, aventándole porquerías porque tienen que haber falseado información para denunciar algo, acusarme de mil cosas, pueden poner un reportarme en Telegram, creen que eso les da iluminación, creen que eso les da luz, creen que eso es avance emocional o espiritual. Perdón, pero no les va a dar ningún poder, y al contrario, la alianza sabe de ustedes, la alianza sabe de sus dirigentes, sobre todo, sus líderes. Entonces no es amenaza, pero simplemente pues cada quien va a tener lo que le corresponde. Y gracias, lo único que lograron fue 3 días de castigo, pero no puedo comunicarme, pero me puedo comunicar por WhatsApp, me puedo comunicar por correo electrónico, me puedo comunicar por aquí, o sea, no van a detenerme. Además les digo algo, estoy bien protegido. Vale. Platicando con Iván en la mañana, hace rato platicamos que el atentado que tuvo el trompudo, de verdad que puede una de las cuestiones por las cuales que puede ser un falso atentado para que la alianza diera más apoyo a Trump y dieran peor a Biden, es una posibilidad. Es una posibilidad también que de arriba lo están cuidando mucho. ¿Que fue real? Posiblemente sí. La cuestión es de que normalmente les digo algo. ¿Se han fijado que los oscuros nunca fallan cuando hay un atentado? Qué extraño que aquí sí, ¿no? Se pone bueno. Hay más detalles, ¿no? Una bala cuando hay un atentado no te deja un agujero, te parte la oreja en 2, te la vuela. Ojo. Entonces vamos a suponer que sí fue, de veras. Exactamente por qué cuando iba volteando disparan. Está rudo, ¿no? ¿Quién lo cuidó? ¿Quién le giró la cabeza? No. Hay gente que nos cuidan mucho cuando hacemos el bien a los demás. Me incluyo. Yo he tenido 1 o 2 veces a estar a punto de morir. Una vez un atentado, un arma de fuego. Nunca disparó. Ya me hubieran matado. Me protegieron. Así como el güerito de las trompetas. Quien hacemos el bien, cuando queremos el bien de la humanidad con todo el corazón, nos protegen. Así es que suerte Cebú, suerte Fau, porque de verdad me hacen lo que el viento a Juárez, o sea, nada. Acá andamos. Vale, y que pague quien tenga que pagar. No les deseo mal, para nada, yo no les deseo mal, ni voy a reportar su canal, ni nada, y puedo hacerlo. Pero ya tengo un policía cibernético que me está echando mucho la mano y los va a sacar. Nada más, no es represalia, simplemente vete de aquí, no queremos esa energía en el canal. Vale. Entonces, pues bueno, por ahí la cosa. Así las noticias con conciencia del amor sagrado, como están también todo lo demás, pero bueno. Bueno. Ok, Montse Pascual, si no estás enterada, hermanita, por algo traigo puesto esta corbata sin tener camisa. No es porque me guste ponerme una corbata ahora. No puedo contestar a tu pregunta, hermanita. No sé si eres nueva en el grupo, aquí en la comunidad, pero por algo no puedo contestar a tu pregunta. Vale. Vete a algunos videos de hace unos 6 meses, en vivo sobre todo, y vas a entender por qué, hermanita. Ahí les explico. Ok. Permiso, familia. Dice, jeje, bro, destructora. Cámbiate el nombre, se oye muy feo eso de destructora, jeje. Gigi. Hola, señor Alex, ¿cómo está? Gracias, muy bien, ¿y tú? Es normal que uno vibrando en la 5D sienta la energía buena y mala de las personas y hasta sienta y perciba energías no de este plano. Sí, hermanita, es cierto. Te digo porque me pasa. Depende de la vibración también, ¿eh? Hay veces que hay gente muy sensible, pero si tu vibración no anda muy en 5D, puedes captar energías muy feas, muy gachas. Cuando uno está más o menos trabajando en 5D, yo estoy trabajando para mantenerme el mayor tiempo posible en 5D, en la 5D, perdón. Sí se siente, definitivamente. Cuando algo no huele bien, me doy media vuelta y me voy. Cuando no quiero un lugar que sé que está muy, muy densa la energía, no voy, o simplemente media vuelta y me voy. Pero sí es así, hermanita, como lo dices. Adelante. Por acá, entonces, Ok, buena pregunta. Te me adelantaste, Bernardo Valencia, pero lo voy a comentar. Efectivamente, el problema empezó por una bronca con el antivirus de Microsoft llamado Defender. Sí, con una actualización que hubo,
generó un problemón tremendo. Resulta que si le dabas a activar algo como que la computadora, creo que te preguntaba, oye, el Defender hay que actualizar, o que le das, pum, ¿y qué crees? Borrón de todos los datos que tienes en tu computadora. Todas las empresas que utilizan Microsoft, desgraciadamente se vieron en este problema, ¿vale? Aeropuertos, hoteles, todos, hubo una broncota, por eso tantos vuelos cancelados en todo el mundo, porque se les fue el sistema, imagínense. Ahora, esto que les estoy diciendo huele más a la alianza, a los sombreros blancos. Yo creo que es una preparación para ver cómo reaccionaba el público ante un apagón, ¿no? Una entrada de posiblemente ya próxima del sistema de transmisión. Posiblemente. Tienen que pasar otras cosas, que no han estado pasando antes de que entre este asunto del sistema de transmisión. Tienen que pasar más cosas antes. Pero creo que están viendo la reacción de cómo va la cosa, ¿no? A mí me huele más lo que pasó a sombreros blancos, como se los dije en el canal del Telegram. Esto huele a sombrero blanco. La verdad que sí. Vamos bien, familia, vamos bien. Entonces, por este lado, alégrense. A mucha gente le dio hasta miedo, pero bueno. Digo, que gacho que ibas a tomar un enlace, ibas a tomar un viaje y de repente está cancelado. Puta, pues que frega para ellos, ¿no? Pero bueno, alégrense también porque es muy buenas noticias. Ok, ¿cómo es? Luzamira, voy a leer tu comentario. Aquí no, pero lo voy a leer. No me hagan trampa, por favor. No es justo que si ya les dije que sí leo sus comentarios mañana o al rato. Pero gracias por ponerlo. No lo voy a leer porque ya les he dicho que si me ponen, no es una pregunta, me ponen signo de interrogación, me la voy a brincar. Yo lo leo con todo gusto, pero estoy ahorita para contestar todas las dudas y preguntas, hermanita. Gracias por tu comprensión. Vale. Ok, dice Julio César Rivera Mota. La era dorada que anunció el Titán ayer se refería al patrón oro y cambio de moneda. Es muy probable, Julio. Yo creo que si ya están dando avisos, atisbos de que algo grande se viene, de verdad. Entonces, por ese lado, es momento de alegrarse. Y sí, corroboro que sí, es muy altamente probable lo que está diciendo. Vale. Ok, Miguel Jaramillo, buenas tardes. ¿Sabes de los pagos de precautoria? Dicen que están próximos a pagarse. Es probable, mi hermano. No sé exactamente bien todavía el término de precautoria. Si me lo puedes poner por acá. También pones signo de interrogación para continuar tu comentario. ¿Qué es precautoria? No sé si te refieres a ley natural, ley de almirantazgo o todo este asunto. Vale, es que ya hay tanta cosa que se está liberando que de verdad se hacen unos bolas. Ok. Ok, Angélica Aguirre, hola, te saludo desde Chile. Abrazote grande hasta allá, hasta Chile, hermanita. ¿Qué pasará con el dinero que tengamos en el banco? Dicen que los bancos se quedarán con nuestro dinero. No, hermanita. No pueden quedar. Aunque haya una quiebra, van a tomar la alianza esos bancos, ¿vale? Van a hacer fondos. De hecho, los bancos van a pasar en un tiempo más a ser instituciones financieras nada más, ya no como los conocemos. Y en un periodo máximo de 3 a 5 años, adiós, a volar. Y también el dinero en efectivo va a ir retirándose poco a poco, hasta en un periodo, yo sé que hasta máximo de 10 años, ya no va a haber efectivo, todo será electrónico, si es que se llega a requerir dinero. Posiblemente con tantas tecnologías que van a soltarse, ya no sea necesario el dinero. ¿No creen? Qué bonito. A mí se me hace bonito, sinceramente. Marichu Gutiérrez, ¿para cuándo ocurrirá la transmisión? ¿Podría ser este año? No sé decirte, hermanita, pero a continuación por ahí les voy a leer lo siguiente. Vamos con lo demás, porque por ahí creo que viene una respuesta parecida a lo que me estás preguntando. Ok. Veamos. También lo siguiente es que anda desatado con tanta cosa que ha soltado Ariel Proletario 1. También esta información de él. Dice, la gente está prestando atención. Le dijeron que los créditos comenzarán a acumularse el 18 de julio, por supuesto, por una buena razón. Porque la gente de dentro ha recibido información sobre estos acontecimientos antes de que aparecieran en los titulares. Pregúntese por qué todos estos eventos ocurren justo después de que el güerito de las trompetas recibiera estos informes de seguridad ayer, ¿no? Vuelos en tierra en todo el mundo, corridas bancarias en todo el mundo,
cortes de cajeros automáticos en todo el mundo. Todo esto conduce a la conclusión de que de esta larga y ardua operación, todo esto conduce a la conclusión, o sea que va a terminar, de esta larga y ardua operación. Punto. Ok. Aparte, ¿nunca pensaste que te despertarías y leerías todo esto en una sola vez en el feed principal, ya que muchas personas no esperaban todo esto hasta más adelante en el año? Ojo, lo que está diciendo Ari es muy importante. Todos ustedes ingresaron a una nueva línea de tiempo y ahora están viendo resultados rápidos de eso en el mundo real. ¿Cómo ven? Es cierto. Muy cierto. ¿Dónde me quedé? Ok. Todo esto que está sucediendo hoy se habló durante años antes de la reinstauración del dinar iraquí, porque el Banco Mundial llegó a decir que la moneda iraquí devolverá la confianza a los mercados internacionales. Bueno, la única forma en que eso sucedería si la gente perdiera suficiente confianza en él y comenzara a retirar dinero por puro pánico, ¿verdad? Ahora están en las conversaciones finales para volver a unirse a la Organización Mundial de Comercio y publicar el nuevo tipo de cambio para devolver a su país el estatus de primer mundo. Es por eso que mencioné esto como uno de los eventos que ocurrieron el 18 de julio, donde te dije que todo empezará. No tienes que esperar mucho. Estás donde necesitas estar en este proceso. Es de Proletario 1, pero me lo compartió también Indígena de Renegado. Gracias, mi hermano. Entonces, ¿cómo ven esta noticia, familia? Contestando tu pregunta, Marichu, todo es posible que este año pueda suceder. Si Ari lo está diciendo que se están adelantando y que estamos entrando en otra línea de tiempo, es así. Vale, esto sí lo doy por fehaciente, no lo tomen con pinzas, tómenlo literal, como lo escucharon. Vale. Ok. El proceso. José Soledad dice, lo del apagón de internet fue que inició el proceso. No, todavía no, ya se los expliqué. Ok. Leuder Hernández, buenas tardes, amigo. El apagón de Microsoft de hoy tendrá relación con el QFS. Gracias. Sí, posiblemente sí, mi hermanito. Ok. ¿Cuándo vienes a Colombia? Ahora que pueda. Ahora que tenga chance y dinerito, con todo gusto me voy para allá. Tengo muchas ganas de conocer y todo Sudamérica, no solamente Colombia, y el Caribe, y muchos lados. Sobre todo también por allá hay mucho que saludar, mucho que platicar por aquel lado, hombre. Yo por mí encantado, familia, de verdad. Ok, híjole, un montón de comentarios, hay mucha gente. Ok. Ok, no, esto es más arriba. Uy, ya me quedé bien abajo en las preguntas. Miren, acuérdense de una cosa. Si no tengo tiempo hoy de contestar a todas las preguntas, las incluimos en un video en los videos de la semana, como le hice en la semana pasada, que no pude contestar a todas, pero ahí les contesté. Ahí se van a dar cuenta que lo que les digo es real. Leo todo lo que están escribiendo. Si no tengo chance ahorita, al rato lo hago, ¿ok? Híjole, creo que ya se mueve bien abajo esto. Muchas preguntas abajo, pues. Ok. Ya por acá. Ok, pues bueno. Ya por aquí, creo que por aquí. Más abajito. Personas, ok. Ok, por aquí andaba, por acá andaba. Es que se me movió. Es que luego de repente se van todos los comentarios hasta abajo. Y puta, me tengo que estar regresando. Lo subrayo, pero a veces no canso de subrayar y se me van. Ok, un poquito más abajo. Ok, por aquí andaba. Por aquí. El apagón del Microsoft, ok. Aquí está. ¿Cuándo vienes a Colombia? Pues espero pronto, José. Tengo muchas ganas de ir y sí voy a ir. Yo les aviso. Vale. Espero que este año. De hecho, con todo el corazón, yo espero que este año vaya para allá. Antes de que termine el año, me refiero. Permiso, familia. Dice Maritza Rodríguez Vargas. Alex, ¿qué pasa con las mujeres que se sometieron a cirugías como aumento de senos, liposucción, nariz, etcétera, etcétera? Cuando pasen a las camas médicas, ¿te refieres? Híjole, yo creo que les van a quitar todos sus artilugios, hermanita, porque la verdad ni lo van a necesitar, y la verdad es que es una baja de confianza muy fuerte que se anda operando todas esas cosas. Una alma muy triste y muy apocada.
una autoestima terriblemente mal, quizás sometidos a esas operaciones. No sé si vaya a haber, incluso yo diría que siento que más bien las van a dejar hasta el final. Si hay algo urgente en su vida, que corre peligro su vida por este tipo de operaciones, a lo mejor las pueden atender. Pero si no, y tienen alguna otra enfermedad, pero si hicieron toda esta serie de operaciones estéticas, yo creo que sí las van a dejar hasta el final para atenderlas. Es mi sentir, es mi pensar, no estoy seguro. Pero yo, a como veo que está actuando la alianza, lo que va compartiendo, yo diría que sí las dejarían para el final, sinceramente. Ok. Claudita, no voy a poder contestar a tu mensaje, ya les había dicho, y discúlpame hermanita, pero no puedo, ¿vale? No puedo contestar ese tipo de preguntas porque traigo puesto mi corbata dorada, ¿vale? Y perdón, pero eliminé tu pregunta. Lo siento mucho. Ya se les avisó con mucho tiempo y si vienen siguiendo el canal saben por qué, que no es grosería mía, pero está prohibido, me prohibieron hablar de estos temas. Vale. Ok, ¿es eso o me quitaron el canal? Elíjanle, ustedes elijan, ¿no? Yo pude haberlo seguido, pero iba a perder el canal, de aquí de YouTube. Y sinceramente, pues ya me deja para los frijolitos un poco. Entonces la verdad no quería perderlos tampoco, es un poco de mi sustento. Todo no se vale, ¿no? Y además ya no voy a poder estar con ustedes. A mí me gusta mucho estar con ustedes, sinceramente. Aunque no me pagaran, lo haría. Y les digo algo, familia. Cuando yo reciba las bendiciones de Gesara Nesara, voy a seguir con esto. Aunque no tenga necesidad, aunque me vaya bien, a lo mejor cobro mi ley de almirantazgo, mi ley natural, Gesara Nesara, o me toca renta básica universal. Me refiero a que si ya no tengo necesidad, de por lo que poco mucho que me da aquí YouTube, sinceramente yo lo voy a seguir siendo de corazón, de verdad. ¿Por qué? Porque me gusta mucho estar aquí con ustedes, a poder apoyar lo que yo pueda. Vale. Ok. Ok, Verónica García Brito dice: Alex, esta semana pensaba salir de la ciudad y permanecer en otra un par de semanas. ¿Crees que sea conveniente por los posibles eventos que vienen? Mira, Brito, no es por meter miedo, pero yo no utilizaría avión. Si te vas por tierra, no hay problema. Se ha estado recomendando mucho en el canales de información que ha dado la letra 17 del abecedario, que no usan aviones, de preferencia. Creo que lo de ayer también pudo haber sido una advertencia, ¿vale? Si es por tierra, adelante, ningún problema. Pero yo, sinceramente, si me dijeron, oye, ahorita vamos a usar avión y que vamos a viajar, no, hasta ver un poquito más cómo van avanzando las cosas, ya veremos, ¿ok? Pasa otra cosa. No posiblemente sea una advertencia en vano. ¿Sabían que si llega el gran flash solar que estamos esperando? Que por cierto, este fin de semana, aguas, las energías vienen bien fuertes. Ya estuvo vuelta loca y está fuertísima la resonancia Schumann. Y hay 3 tormentas solares que van a pegar electromagnéticamente el campo de la Tierra y nos va a afectar. No mal, ya saben que no es para mal, todo es para bien. Con esto estamos recalibrando. El Padre Sol está ayudando a recalibrar nuestro ADN para que aguantar las energías de quinta dimensión, a la cual vamos dirigiéndonos cada vez más. Entonces, el problema es que mueve electromagnéticamente el campo de la Tierra junto con todo lo que hay ahí. Imagínense que viene el gran flash solar. ¿Sabían que todos los aviones que estén en vuelo caen en picada? No funcionaría nada del avión. Así se los pongo. No es por darles meter miedo ni calambritos, pero si agarra, no sabemos cuándo, desgraciadamente no me pregunten, no se sabe cuándo va a llegar, nadie sabe cuándo va a llegar el gran flash solar, el grande, el más fuerte, que va a mover todo para el paso de era. Se cree que pronto, no se sabe. A cómo van las cosas moviéndose geopolíticamente y exopolíticamente, posiblemente sea este año, posiblemente no, posiblemente sean 50 años, de verdad. El problema es que pasa eso, se movería de tal forma que no habría modo de salvarse si estás en un avión. En un barco no pasa nada, se apaga todo el sistema, no jala. Si tiene un sistema mecánico, pues podrán librarla y ahí jala los motores. Si no, pues nada más se quedarían a la deriva un tiempo. No se sabe cuánto, tampoco, cuándo pasaría esta emanación y movimiento electromagnético que podría generar todo esto. Pero bueno, Dios nos agarra aquí en tierra, ¿vale? Ok.
Ok, esto es bueno. Dice, narrativas ocultas. Dice, ¿sabías que Banco Santander hay una parte de contacto, al menos acá en Uruguay, donde aparece intercambio de recuperación de activos? Saludos desde Uruguay. Órale, esto sí es buena noticia, caramba. No me la sabía. Les digo, yo me enteré esto de Santander porque yo tengo mi cuenta en Santander y y precisamente me llegó un aviso así de que iba a haber un sistema en el un cambio en el sistema, perdón. Pero aquí está más cañón lo que me estás diciendo, narrativas ocultas. Intercambio de recuperación de activos. A ver si me puedes mandar más información al respecto, mi hermano. Aquí está mi correo electrónico, mándamela, por favor. Te agradecería mucho para ver qué más hay detrás de todo. Esto suena genial. Ok, Carlos HS, yo ya di mi like. ¿Y tú? Gracias, Carlitos, que a todo dar. Si les está gustando, adelante, familia. Regálenme su like, es gratis, caramba, no los cobro. Gracias, gracias, gracias. Ok, saludos a todos, muchas bendiciones. Gracias a todos que van llegando, los que ya llegaron hace ratito, gracias, bienvenidos. Ok, por acá vamos a ver. Ajá. Ok, Palomita dice, Paloma Vázquez dice, ¿qué pasa con las personas que rechazan sus dones? Ok, te refieres al video de ayer, ¿verdad? Esto en relación al último video que subiste. Una hermana los ha rechazado hasta ahora. Saludos, abrazos a todos. Buen tema, buen punto, Palomita. Fíjate que pasa esto. Uno tiene derecho a no querer el don cuando te da miedo. Yo me tocó atender un par de niñas que les daba mucho miedo. Vamos, en el consultorio. Y yo puedo hacer ese trabajo, vamos a llamarle don, en donde se puede cerrar ese don si a un niño lo espanta ver, por decir, una persona que ya no está, ¿no? Un fantasma, un muerto, un descarnado, vamos a decir, no muerto, un descarnado, sigue más vivo que uno. Pero si los ven es que les da miedo. No están listos, no es el momento. Se puede cerrar momentáneamente ese don y cuando la persona quiere recuperarlo y se siente preparado, puede abrirse nuevamente ese don. No es que lo rechaces, es que les da miedo, ¿vale? Entonces, también me tocó una chica que sí quería ese don, una niña de 12 o 13 años cuando la atendí. Su mamá me dijo, oye, pues es que ella sí quiere, pero hablé muy seriamente con ella. Le digo, mira, esta chiquita, esto requiere mucha responsabilidad. Ella podía incluso hablar con ellos, ¿no? Y gente que ni siquiera eran de su familia. De repente en la sala había sentada una persona que pues, no conocía, en la calle, 1000 veces obviamente, pero en su casa presentaban mucho porque sabían quién los puede ver, saben quién los ve, quién los escucha. Entonces le dije, hay un compromiso bien grande. En el momento que se te presenta un descarnado y pide ayuda, tienes que dejar lo que estás haciendo para ponerle atención y explicarle que de entrada ya no está en este plano. Muchos no saben, no entienden que no están en este plano. Explicarle para qué, para que se vaya a la luz. Dicen que cuando se les explica y se dan cuenta que es cierto, se van. Y no es que el alma ande errando por acá, no. Es más bien como el astral, el cuerpo astral, tu energía. Se cree que cuando tú dejas este traje de piel y huesos, el alma sale, inmediatamente se va a la fuente. Pero tu espíritu, o lo que se considera el astral, puede andar vagando, puede andar por ahí sin entender qué pasa. En el momento que se cree que se entera, se une con el todo o se va a la fuente. Es por eso que mucha gente no cree en esto y tiene un don y no cree. Y sí, no pasa nada, no hay castigo, no hay un karma, Palomita. Ok, entonces, pues qué mal por tu hermana, pero está bien, está en su derecho de rechazarlo también. Si en su momento está a ayudar, pues bienvenido, ¿no? Qué padre también. Gracias. Ok. Ok. Marichu Gutiérrez, no puedo leer tu pregunta en voz alta, hermanita, pero es mentira. Totalmente mentira. Ya me dijeron de ese mismo caso que en Valencia, España, no les compren nada. Quien vea el comentario de Marichu Gutiérrez Galindo, léalo, no lo voy a poder leer en voz alta, porque me censuran el canal. Entonces, mentira. De verdad es una total estupidez. Son los mismos oscuros intentando agarrarse de donde pueden. Hablen con su gente, pásenle videos. Ya hay muchos doctores hablando por la verdad acerca de este asunto, de que es la gran mentira de lo que está hablando en el comentario Marichu Gutiérrez, de un nuevo encierro, ¿vale? Los mantengan encerrados nuevamente, a eso me refiero. Pero bueno, mentira.
El que quiera creérsela, se la va a volver a creer, ¿eh? Y se van a volver a aplicar lo que se dejaron aplicar dentro de sí. Pero bueno. Claudita, no puedo contestar a tu pregunta, hermanita. Tengo la corbata dorada. Ok, y no sé, y en todo caso no se sabe cuándo, no hay fechas. Ok, bueno, acá. Ok, recuerden por favor que pregunta que no tenga un signo de interrogación, no la puedo leer porque no es una pregunta, ¿vale? Por favor, pongan el signo de interrogación. Si no es pregunta y me ponen el signo de interrogación, qué mala onda, le estoy pidiendo de favor que no lo haga, nada más para que lea su comentario. Sí los leo, la verdad, no aquí en vivo, pero sí los leo, y gracias a todos, de todo corazón, por sus bonitos deseos para su servidor. Vamos a ver. Norita González, perdón, no puedo contestar a tu pregunta y perdón, la tengo que quitar, ¿vale? Desgraciadamente ya les dije, cuando tengo una señal de que no voy a poder contestar a ciertos temas aquí en el canal, es cuando tuviera la corbata dorada, perdón, no puedo hacerlo. Y a rato, pues cada vez menos, ¿vale? Pero bueno, a cambio vamos a hablar de lo más importante: la espiritualidad, el amor propio, el avance emocional de las personas. A eso venimos, a aprender, y como tal evolucionar como seres de luz que somos. A eso vamos a dedicarnos después, ¿vale? Ok. Sí, Silvia Gilart. ¿Qué? Gilart. ¿Crees que el colapso informático es parte del plan de la caída del sistema? Un gran abrazo de luz, igualmente, gracias. Sí, ya lo mencioné hace ratito y sí, puede ser. Yo estoy en un 60% seguro de que eso fue, definitivamente. ¿Cuáles son los bancos que funcionarán? Dice Pepe Azad. No se sabe. Mira, simplemente los que después de los cambios, cuando entre el colapso financiero y sigan abiertos, esos son los que van a funcionar. Cuando entre el colapso financiero y ves que cerraron los bancos, esos obviamente ya no. Así de sencillo. Eran del cabal o no entraron, no pudieron lograr el acuerdo de lo que se pedía Basilea 3 o 4 también. ¿Qué dice? No te entiendo. Anónimo, no entiendo nada. No, Anónimo, perdón, reescribe tu pregunta, hermanito, no te entiendo nada. Y si tú la lees, te aseguro, como dijo el güerito trompudo, no entiendo nada de lo que me dijo en el debate, pero yo creo que ni él entendió lo que dijo. Perdón, hermano, perdón, pero no te entiendo nada. Ok, Columba Abarca dice: tengo una duda, después de pasar por las camas médicas, ¿es posible que la mayoría tenga una apariencia diferente por el mismo proceso? ¿En el mismo nos ayudarán a asimilar esta nueva imagen? Sí, esa es buena pregunta, hermanita. Mira, hay gente que no va a querer retroceder a como se veía físicamente hasta la edad de 30 años, ¿vale? No quiere decir, me van a regresar 30 años, voy a tener 10 años. No. Máximo, si tienes 50 años, no te van a regresar 30 años a como tenías 20. No, te van a regresar a como te veías físicamente a los 30 años. Se cree que puede haber gente, no estoy seguro si ya sería volarse mucho la cabeza, que quieran cambiar físicamente su cara. Yo creo que sí se puede, pero no es obligatorio ni va a pasar. Salvo que yo, si soy alguien de la alianza y digo, oye, estoy muy feo, me quiero que me pongan otra cara. Estás loco. Esto es tu trabajo interior. O sea, mejor trabaja en quererte a ti mismo, ¿no? De entrada, estás feo, o lo que sea, no importa. Es tu cara, con esa naciste. Haz tu trabajo y se acabó. No va a cambiar apariencia de cómo te veías. Digo, si alguien tiene 80 años y lo regresan a sus 30, lógicamente ya no se va a parecer a como está actualmente, ¿no? Pero bueno, el punto es de que aunque te regresaras físicamente 5 años, a lo mejor no hay tanto, pero una persona de esa edad que tenga 80 y lo regresan a como tenía 30, sí hay una cuestión psicológica que tratar, y va a haber apoyo psicológico, no de las camas, apoyo psicológico personal, en donde se va a ayudar a la persona a sobrellevar ese cambio, porque sí dicen que llega a ser fuerte. Entonces sí va a haber apoyo por ese lado. Ok. Me gustan mucho los audífonos. Gracias. Gracias por eso. Están padres, ¿verdad? No, y sirven excelente, me han funcionado maravillosamente, de verdad. No sé si te refieres a los audios o escribiste audífonos. Gracias. Si te refieres a mis audífonos,
Excelente. Mil, para que nos dedicamos a esto, es una maravilla. Son no son totalmente huecos, me permite oír cosas de fuera y escuchar lo que estoy yo hablando. Y cuando estoy grabando algo, lo mismo. Y me da una calidad extremadamente buena de con qué niveles de volumen va a salir un video en cuanto a la música, todo lo que le mete uno. Yo estoy encantado con ellos, me han salido muy buenos. Pero bueno, si te refieres a los audios, gracias, hermanita. La marca, pues no la puedo decir, ¿no? Porque es echarle publicidad a quien no te paga. Pero la verdad, me han salido muy buenos. Es una marca con S y termina con R. O es Z. Espérame. Ay, no me acuerdo. No, perdón, sí, es con S. Con S y termina con R. Creo que es una marca alemana, pero me salió muy buenos, sinceramente. Bueno, Alex, ¿has visto algunos cambios favorables? Lo digo porque regresa el odio y el racismo con las trompetas. Luis nunca ha sido racista. Eso lo dijeron los medios. Mi hermanito, si no, mira, ya llevo muchas veces en varios envíos me has dicho que diciendo que el güerito de las trompetas es racista. Nunca lo ha sido. Eso fue malinformación de los medios. Si lo quieres creer, que bueno, mi hermano. Si no, bye bye. Sale. Pero bueno. Y no te corro. No estoy diciendo que te vayas del canal. Simplemente, mi hermano, pues ya cuando es repetitivo e incisivo una misma cuestión, pues es porque no te está sirviendo un poquito lo que yo comparto, mi hermano. Y no es porque no quiera que te digo, no estás o tampoco obligado a creer lo que yo digo. No, para nada. Pero no me gusta que se haga incisivamente una pregunta o asegurar algo cuando no lo es así. Vale. Es como te digo, los medios se encargaron de hacerle creer a la gente que es el güero de las trompudas es racista. No lo es. Vale. Si te digo algo, la alianza no lo hubiera elegido de ser así. Así de sencillo. Ok. Ok, Adrián Matos. Hola a todos. Dice, los que hayan clasificado para Gesara Nesara serán llamados por teléfono o por correo electrónico desde República Dominicana. Saludos. Perdón, Adrián Matos. Mi hermanito, clasificado, te entiendo bien, se refiere a la gente que de buen corazón que se lo merezca. Se cree que quien no ha hecho un trabajo interno bonito, que no se lo merezca, no le van a dar nada de estas bendiciones. Te entiendo. Se les va a avisar, hermanito. Va a haber anuncios, posiblemente ya sea incluso por los medios abiertos. Un anuncio presidencial, un anuncio en los medios, un anuncio por algunos canales como con tu servidor. Sí, nadie, te lo juro, te aseguro que nadie se va a quedar sin enterarse. Hasta los que no creen se van a quedar con el ojo cuadrado, porque dicen, ay, si era cierto todo lo que yo le estaba criticando, que estaban locos, y si es cierto, ¿dónde cobro? A lo mejor lo van a retener ahí un tiempo, porque pues el mismo tiempo que se tardó en creerlo, ¿no? Sonaría justo. Pero no se vale tampoco, ¿no? O sea, alguien está gozando de ya una buena vida, por no creer que no te lo den, pues sería gacho. Pero bueno, nadie se va a quedar sin enterarse. Así, Adrián. Así como te digo, Adrián. Ok. Ok, Claudia le está contestando a Luis. Dice, no creo que el güerito de las trompetas traiga odio, al contrario, es respetar las leyes y reglas de un país. Exactamente. Muy cierto. Ok, Sergio Augusto, no he sabido. Dice, la pregunta de Sergio Augusto dice, Alex, saludos. Centroamérica te saluda, gracias. Pregunta, ¿cómo está la unión de Cuba y Guatemala al plan de México? Híjole, la verdad yo estaría encantado de que fueran parte de México. Más hermanos, ya sin fronteras. Es más, todo Sudamérica somos un solo país. Y ya ni siquiera es México, somos la parte oriental del mundo. Ni siquiera no, porque, o sea, ¿para qué las fronteras? ¿Por qué? No. Yo encantado, de verdad, que la gente se una de Guatemala, sea parte de México, que sea Cuba, sea parte de México. Creo que por ahí varios países en Sudamérica han solicitado también. Argentina creo que anda viendo también ese asunto. La verdad, qué padre, qué bonito, imagínense, no tendríamos necesidad de visa para ir a ese país, con el puro, ni pasaporte. No, si es un vuelo directo, por decir México-Argentina, no necesitas ni el pasaporte. ¿Por qué? Porque vas directamente a otro estado de tu país.
Si hay una escala en un país que no sea, pues ya a lo mejor ahí va a estar el pasaporte. Si no hay escala, derechito. Qué bonito, sería bien, la verdad que sería bien, para mí me daría mucho gusto. No sé todavía. Voy a investigar el asunto y les prometo, y te prometo, Sergio, que en cuanto tenga una respuesta a este avance, se los comunico, te lo comunico. Vale. Dice Edwin Cool, yo tengo muy pocos amigos, casi siempre he estado solo, la gente es mala, prefiero estar solo. Pues mi hermano, yo creo que más bien es cambiar de amistades. Mira, te voy a decir algo. En la medida que tú cambies por dentro, limpies tu interior, hagas terapia, hagas lo que hagas por ser mejor ser humano, vas a atraer a ti gente de mejor calidad. La respuesta no está en los demás, mi hermano. La gente no es mala. Chécate primero. Hay un dicho muy cierto, y por aquí lo digo seguido, que dice, a lo mejor te sirve y ayuda. Dicen que cuando ves un hombre bueno, imítalo. Y cuando ves un hombre malo, júzgate a ti mismo. Ojo, porque lo que nos choca, nos checa. Vale. Pregunta, ¿nos puedes decir? Ok, Miriam, Alex, pregunta por lo del ataque cibernético. No, fue un error de Microsoft, Miriam. Ya lo comenté por acá. ¿Qué afectó aeropuertos? Sí, ya te contesté, Miriam. Ok. Vámonos por acá. Ya, híjole, ya me voy, familia. Otra vez me ganó el horario. Ya se vino hasta la agüita otra vez. Ahora sí no he comido, ya es bien tarde, pero bueno, ni modo, había cosas que hacer y no quería quedarme sin el en vivo. Claro que sí. Marianita Terán dice, una pregunta, cuando se abra nuevamente el canal de conciencia, habría la posibilidad de que nos des una masterclass de crecimiento, energías positivas desde cero. Para muchos sería bueno. Mira, Marianita, fíjate que sí. Sí, sería bien. Estoy planeando algo. Traigo algo entre manos, no te creas. Esta pausita me va a ayudar mucho también para descansar y para ver todo lo que me estás diciendo. Y déjame ver. De entrada, pues bueno, tengo ceremonia, ya están los lugares. Hay todavía, quien quiera, lugar para el próximo domingo, para la ceremonia de sanación vía Zoom. Ahí sí todavía hay lugarcitos, ya les he dicho. Es aportación voluntaria sugerida de $20 en adelante. Lo que de su corazón sientan será recibido con amor. Puede ser por PayPal, puede ser por Western Union. Apóyenme, es mi trabajo. Trato de nada más que sea. ¿Saben por qué les dije cooperación voluntaria sugerida? Antes era cooperación voluntaria. Pero no saben qué tristeza da que uno hace lo mejor con todo el corazón y le salen con $1, $2. La verdad, duele que uno le valoren su trabajo de ese modo, en serio. Entonces dije, no se vale. Perdón, no intento cobrar de ese modo, pero dije, de $20 para arriba, bienvenidos. Perdón, pero así es. Hay lugares todavía, familia, para el taller de Fabi de las 13 lunas. Es muy bueno. De verdad es algo que te le va a ayudar a cambiar tu vida. Para los que no pueden tomar plantas sagradas, no han podido venir, pero tienen Zoom y pueden tomar y quieren cambiar su vida, de verdad les va a servir muchísimo. De verdad se los puedo asegurar. Aquí tengo mucha gente que han tomado el taller de las 13 lunas de Fabi y a nivel emocional, de verdad sana mucho y también físico. El taller inicia el 7 de agosto a las 7:30 de la noche, horario Ciudad de México. Es vía Zoom. La aportación es $350 o $22, ¿vale? Perdón. Es cupo limitado y ya casi se llena. Quien quiera tomar con mi esposa Fabi el taller, adelante. Ahí están mis redes sociales abajo, familia. Y pues bueno, no me queda más que despedirme. Ya no me alcanzó el tiempo, caray. Pero bueno, entonces pues seguimos en contacto, familia linda. Nos vemos. Síganme en el canal de Telegram porque voy a seguir mandando información. Y ya no vamos a poder chatear un poquito porque ya les dije, vamos a detener algunos oscuritos. Vamos a llamarle algunas moscas que se metieron al pastel. Vale. Y mi DDT, ahí están dándole ahorita, ya me está esperando. Ya están con el matamoscas. Ya termina el en vivo. Ahorita le damos a las moscas. Vámonos para afuera. Híjole, todo lo que tengo que hacer por tener tranquilidad. Fíjense, no tengo en algunos videos, solamente los videos en donde quiero compartir algo de crecimiento espiritual como el que les compartí, de los mensajes del Maestro Jesús, de Valiant Thor también. Ahí sí le liberé los comentarios, están libres. Pero gracias a Dios no he tenido ninguno.
ningún hater que se haya metido a fregar. Y sin embargo, tuve que, aún así, leerlos uno por uno y darles acceso. No tuve más que uno nada más por ahí medio malvibroso que no le di acceso a su comentario. Y bueno, más que por aquí también. Pues abrazote, familia linda del corazón, de verdad. Yo qué más, pues ahí están las indicaciones. Bueno, me faltó un anuncio. Ya les había dicho que la ceremonia del 3 de agosto de Abuelita Sagrada está más que llena. Tengo como casi 20 personas en lista de espera, pero vamos a abrir, parece ser, todo pinta, que se abre una ceremonia para septiembre. Espero que se pueda. Si no, no se va a poder. Y ya sería la siguiente, el primer fin de semana, el primer sábado de octubre. Entonces vamos a pasar todavía unos 2 o 3 meses sin ceremonia. Para los que quieren, pues ahí desgraciadamente vamos a ver qué podemos hacer. Pero bueno, ahí está. Las ceremonias han estado llenando mucho, gracias a Dios. Entonces, una maravillosa sanación. Queda lugar seguro para octubre. Es decir, quien quiera ceremonia, venir a México, los que están fuera, bienvenidos con todo el corazón. Para mí es un honor, de verdad. Y pues bueno, es un cambio de vida hermosísimo. Cuando uno quiere trabajar de verdad con la maravillosa herramienta de la Abuelita Sagrada, hay cambios fuertes y bien rápidos, bien hermosos. Cuando de verdad quieres cambiar. Cuando nada más voy a ver si esta planta me va a cambiar, mejor no vengas, no la tomes. Vale. Saludos, bendiciones, familia linda. Ya me despido. Leo todos sus comentarios y las preguntas que no alcance yo a contestar. Igual las voy a incluir en un video en la semana, junto con las noticias que vayamos viendo. Si hay algo fuerte o algo bonito, alguna noticias, los voy a seguir publicando en el canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. Ahí está. Lo estamos viendo. Bendiciones, familia, con todo mi corazón. Nos amo mucho de verdad. Y nos vemos pronto. Bendiciones. Con todo mi amor. Ajo.